a la primera parte de la materia. Es una clase en la cual vamos a trabajar con un teorema que estuvieron viendo en la clase de ayer y anteayer, perdón, en la clase de el martes de teoría, que es el teorema de los residuos, ¿sí? El teorema de los residuos es un teorema que tiene diferentes maneras de plantearse y diferentes usos, ¿sí? Dependiendo del caso, de la situación en la que estemos trabajando. Y sin dudas es un teorema que resume bastante casi todos los temas que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Porque en el teorema de los residuos lo que se propone es el cálculo de una integral sobre un contorno cerrado simple y orientado positivamente de una función f de z analítica en ese contorno y en todo su interior, excepto en un número finito de puntos singulares aislados interiores, ¿sí? Si eso sucede, entonces yo puedo decir que esa integral se puede calcular como 2pi por i por esta sumatoria de residuos. Y esos residuos son coeficientes que están asociados, cada uno de ellos, a un desarrollo en serie particular, ¿sí? Un desarrollo en serie de Laurent en particular. Cada uno de esos desarrollos centrado en torno a cada uno de estos puntos singulares, z sub k, y convergentes en las proximidades del punto. El residuo es, como vieron ayer en la clase de práctica también, es el valor que toma un coeficiente particular, el coeficiente b sub 1, siendo más explícitos, ¿sí? Por eso yo creo que este teorema es un teorema que de alguna manera reúne varias cosas y varios conceptos, porque estamos pensando en calcular una integral a partir de los valores que toman ciertos coeficientes de desarrollos en series de Laurent, ¿sí? Se nos hace necesario entonces tener bastante sólido, por así decirlo, lo que vimos hasta ahora para poder avanzar sobre este tema. Vamos a volver todas las veces que sea necesario a repasar lo que ya vimos, como para poder quedarnos con un poco con la idea de lo que queremos ver hoy, que es justamente calcular integrales a partir del teorema de los residuos, ¿sí? Como ustedes saben, porque vieron en la teoría, el teorema de los residuos muestra diferentes versiones. Una de las versiones es el teorema de los residuos a partir de los puntos singulares aislados interiores a la curva. Y otra de las versiones es el teorema de los residuos de Cauchy para infinito, ¿sí? Este teorema plantea que si tenemos una función analítica en un dominio C, perteneciente a los complejos, que incluye una vecindad perforada de infinito, y tenemos un contorno cerrado simple, fuera del cual la función es analítica excepto en un número finito de puntos singulares aislados, entonces vamos a poder calcular esa integral sobre esa curva C como 2pi por i por la sumatoria de los residuos en esos puntos singulares exteriores, más sí o sí vamos a tener que considerarlo siempre el residuo en infinito, ¿sí? Un detalle sobre el cual vamos a volver en el resto de la clase. Fíjense que la dirección, el sentido en el cual estamos considerando la curva es un sentido negativo. Fíjense que aquí debajo dice menos c. Si quisiéramos considerar la integral sobre la curva en el sentido de la orientación positiva, deberíamos quitar esta menos c de acá y poner ese signo menos aquí, ¿verdad? Aquí. Previo al 2pi por i.
Entonces, vamos a trabajar sobre esto de manera práctica. Vamos a tratar de ir recordando cosas que ustedes ya vieron y en todo caso también repasando. Eh, Cualquier cosa, cualquier duda que ustedes tengan y que necesiten que volvamos a ver, por favor, díganme y volvemos, ¿sí? Esto que estoy mostrándoles yo acá es la diapositiva de teoría del día martes de esta semana, ¿sí? Bien, vamos a plantear, en primer lugar, vamos a comenzar planteando el primer ejercicio de la guía 6, ¿sí? Sección 2. ¿Está bien? Les pregunto entonces, ¿cómo podemos hacer para plantear esta integral? ¿Por dónde empezarían? ¿Cuál es la pregunta que se harían para comenzar a trabajar? Claro, tenemos que calcular esa integral, ¿sí? O sea, encontrar el valor de esa integral a lo largo de esa curva. En cada caso la curva es diferente. Y tenemos que hacerlo, digamos, en principio podríamos hacerlo por cualquier método, pero nosotros para esta clase nos proponemos trabajar con el teorema de los residuos, ¿sí? Pregunta, ¿por dónde empezaríamos? ¿Cuál creen que es el primer paso que deberíamos tomar? ¿No debemos encontrar los puntos singulares primero? Exactamente. En primer lugar deberíamos encontrar los puntos singulares. ¿Cómo podemos encontrar los puntos singulares? Igualando el denominador a cero, dicen por ahí. Correcto. Tanto lo que dice Eric como lo que dice Juan es correcto. Entonces, igualando el denominador a cero, ¿qué podemos ver? Que tengo tres puntos singulares, ¿cierto? ¿Dónde están esos puntos singulares? Tengo un punto singular en uno, está bastante claro eso, me parece. Pero además hay otros dos puntos singulares. ¿Dónde están? ¿Puede ser 3 positivo y 3 negativo? Fíjense, si yo pongo un 3 ahí, me queda 3 al cuadrado, 9. Más 9, 18. Necesito que se genere un menos 9 ahí. ¿Cómo puedo generarlo? 3 sí, dicen por ahí. Me queda 3 al cuadrado, 9 y al cuadrado menos 1, menos 9. Exacto. Exactamente. Es 3 sí, es uno de ellos. ¿Y el otro? ¿El otro punto cuál es? Menos 3 sí. Exactamente. ¿Y cómo podemos determinar eso analíticamente?
podemos ver que lo que está entre corchetes, entre paréntesis, perdón, podemos entenderlo como una diferencia de cuadrados. Fíjense. ¿Cierto? ¿Recuerdan diferencia de cuadrados? Era z cuadrado menos a cuadrado. Puedo pensarlo como z más a por z menos a. En este caso a es una cantidad imaginaria pura. Por eso en vez de haber un menos ahí, hay un más. ¿Está bien? Puedo a su vez distribuir este cuadrado en ese denominador y decir que esto es así, ¿verdad? Entonces, dicho todo esto, tenemos tres puntos singulares identificados. Z igual a 1, Z igual a 3i y Z igual a menos 3i. ¿Bien? Ahora, vamos a graficarlos en relación a la curva del contorno de integración y vamos a pensar en cómo podemos resolverlo, la integral, a partir del teorema de los residuos. Entonces, vamos acá. Tengo vamos a dibujarlos medio cerquita. Tengo el punto 1 por acá, el punto 3i por ahí y el punto menos 3i por ahí, ¿verdad? Entonces tengo 1, 3i, menos 3i, y tengo parte real de z y parte imaginaria de z. ¿Bien? Ahora, el contorno de integración en el primer caso es una circunferencia de radio 2 centrada en el punto z igual 2, ¿verdad? Vamos a graficarla. Es una circunferencia de radio 2 centrada en el punto z igual 2, ¿verdad? Voy a ponerlo hueco. Perdón, voy de vuelta. ¿Está bien esto? Está centrada en 2 y tiene radio 2, o sea que toca el origen, ¿sí? Vemos a simple vista que encierra solo un punto singular, ¿verdad? ¿Cómo podemos estar seguros de que esa curva C encierra un punto singular y nada más que uno? ¿Cómo estoy seguro de que estos puntos singulares quedan por fuera de la curva? ¿Qué podríamos hacer analíticamente para quedarnos tranquilos de que eso está bien? ¿Escuchan? Calcular la distancia entre los puntos. ¿Y qué distancia tengo, mejor dicho, entre qué puntos y qué distancia calcularía? Sería entre la distancia al origen de la circunferencia a los puntos 3 y menos 3i. ¿El origen de la circunferencia, o sea, el centro, decís? Sí, yo lo haría así. Bien,
Exacto. Fijémonos, o sea, para que los puntos singulares queden dentro de la circunferencia, la distancia del punto singular al centro de la circunferencia tiene que ser menor que el radio de la circunferencia. Si eso pasa, los puntos singulares caen dentro, ¿verdad? En este caso, fíjense que la distancia entre 3i y el centro, que es 2, la puedo calcular directamente como el módulo, la distancia entre 3i y 2, lo puedo calcular como el módulo de la diferencia entre esos dos puntos, ¿eh? ¿Está bien? O sea, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es raíz cuadrada de 13, ¿verdad? Raíz cuadrada de 13 es más grande que 2, que es el radio de la circunferencia. La raíz cuadrada de 9 es 3, por lo tanto la raíz de 13 es más grande que 3, es más grande que 2. Entonces estoy seguro que este punto está por fuera. Y asimismo, por simetría, también estoy seguro que este otro también está por fuera. Pero siempre tengamos en cuenta que este tipo de nociones de distancia, sobre todo en este tipo de ejercicios de integrales y haciendo uso de teoremas, dependiendo de cuántas singularidades caigan dentro, cuántas singularidades caigan fuera de la curva, vamos a proceder de manera diferente. Siempre está bueno tener esa noción de la distancia, ¿sí? Está bueno tener una certeza, digamos, haciendo cuentas de si el punto cae adentro o cae afuera. De hecho, hay algunos ejercicios que hay que encararlos desde ese lugar, ¿sí? Entonces, sabemos que nuestra curva tiene solo un punto singular interior, ¿sí? Vamos a plantear la integral de la función f de z a partir del teorema de los residuos, ¿sí? Simplemente viendo cuál es la forma que tiene nuestra función, que es un cociente de polinomios, sabemos que nuestra función es una función analítica para todo z, salvo para aquellos puntos que anulan el denominador, que ya sabemos cuáles son. Por lo tanto, la función que tenemos aquí es analítica en la curva y en todo su interior, excepto en el punto z igual 1. Por lo tanto, por teorema de los residuos, podemos decir que el resultado de esa integral es 2pi por i por el residuo de la función en z igual 1, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo hacemos? ¿Estamos hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? Ok. ¿Cómo hacemos para calcular el residuo? Esa es la pregunta que viene ahora. Yo pude expresar la integral a partir del teorema de los residuos, llamémosle TDR de manera resumida, como esta expresión de aquí. Ahora, ¿cómo hago para calcular el residuo de la función f de z? ¿Qué era el residuo? ¿Qué me pueden decir de eso? ¿Cómo podemos seguir? Habíamos dicho que el residuo era el valor de un coeficiente, ¿sí?, de un desarrollo en serie
particular de la función, alrededor del punto z igual 1. Era el coeficiente b sub 1 del desarrollo en serie de Laurent convergente a las proximidades del punto. ¿Cierto? Ahí dicen buscamos phi de z. Está bien lo que dice Juan, pero antes deberíamos hacer otra cosa. ¿Sí? Fíjense una cosa. Yo quiero que tratemos de seguir todo el hilo para no perdernos digamos, para pensarlo de la manera más general posible en estos ejercicios y luego, cuando ya estemos más empapados de la práctica y demás, vamos a poder saltarnos algunos pasos porque ya sabemos qué es lo que está pasando. Pero bueno, el teorema de los residuos entonces me permitió pasar de acá a acá. Ahora, ¿cómo calculo este residuo? Es una pregunta que tiene varias respuestas. La manera más general de calcular ese residuo es hacer el desarrollo en serie de Laurent convergente en las proximidades del punto y extraer, yo hoy a la mañana decía pescar de ese desarrollo el valor que toma ese coeficiente particular b sub 1, ¿sí? Que es, por definición, el residuo. Esa es una manera de hacerlo. Hay otra manera de hacerlo que es usando reglas que son más bien prácticas y que nos acortan un poco los tiempos, en algunos casos, ¿sí? Pero para poder usar esas reglas, que se las voy a mostrar ahora porque puede que no las tengan de todo presentes y no pasa nada, para poder usar esas reglas, que son reglas que vieron la semana pasada, es necesario que la función cumpla con ciertas hipótesis, ¿verdad? O sea, para poder usar la regla 1, yo necesito que la función posea un polo de orden 1 en el punto singular en cuestión. Para poder usar la regla 2, necesito que la función posea un polo de orden 2 o superior, o un polo de orden m, digamos, en el punto singular en cuestión. Entonces, yo quisiera poder usar una regla, pero para poder usar una regla necesito determinar antes de eso qué tipo de punto singular tengo. Si tengo un polo simple, voy a venir a buscar la regla 1. Si tengo un polo de orden 2 o superior, voy a venir a buscar la regla 2. Si tengo una singularidad esencial, no me va a servir ni la regla 1 ni la regla 2, ¿verdad? Voy a tener que hacer en ese caso un desarrollo en serie y extraer de ahí el valor del coeficiente, ¿sí? Entonces, importante, antes de seguir, antes de responder esto, tengo que preguntarme qué tipo de punto singular es el punto z igual 1, ¿sí? Y en base a eso voy a poder responder el valor del residuo usando o no una de estas reglas que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos entender qué tipo de punto singular es z igual 1? Vamos a escribir por acá. Fíjense, mi función, vamos a llamarle f de z, es la función 3z cubo más 2 sobre z menos 1 por z al cuadrado más 9 todo al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué tipo de punto singular tiene la función en z igual 1? ¿Qué dicen? Tengo una singularidad esencial, tengo un polo, una singularidad removible, un polo de orden 1, dicen por ahí. Y está bien, pero ¿cómo podemos hacer para justificar eso? Fíjense una cosa, si yo escribo a la función de esta manera, como un producto de dos factores, ¿sí?
Esto lo vieron en la clase de teoría. ¿Sí? Exactamente. Es lo que dice Juan ahí en el chat. Si yo escribo la función de manera factorizada como un factor asociado al punto singular que nos interesa analizar y otro de los factores asociado, ¿sí? Asociado al resto de la función, yo le puedo llamar a esta parte de la función phi de z, ¿verdad? Y puedo, digamos, tratar de estudiar qué es lo que ocurre con esta función en el punto z igual 1. Si esta función en el punto z igual 1 es analítica y distinta de 0, entonces yo puedo decir que el punto z igual 1 es un polo de orden 1 de la función f de z. ¿Sí? Esto tiene una demostración teórica de por qué es así, pero esencialmente sería, si yo puedo expresar a la función f de z como el producto de 1 sobre z menos z0 a la m por una phi de z, y veo que esa phi de z es analítica y diferente de 0 en el punto z sub 0, entonces z sub 0 es un polo de orden m de la función f de z. Esto lo vieron ayer en la clase, ¿sí? Y nosotros ahora simplemente queremos usarlo para determinar el orden del polo, como dijo Juan ahí, es un polo de orden 1. Queremos determinar que eso efectivamente sea así para poder ver cómo calcular el residuo. Ese es el fin en este caso. Queremos determinar el orden del polo para ver de qué manera calculamos por regla el residuo. Entonces, esta phi de z, ¿es analítica en 1 o no? ¿Qué dicen? Solamente no es analítica ¿dónde? En 3i y en menos 3i, ¿verdad? O sea que en 1 sí es analítica. Y por otro lado, ¿es igual a 0 o distinta de 0 en z igual 1? Fíjense que cuando esto z vale 1 me queda 5 arriba y abajo me queda 100, ¿verdad? O sea que phi en 1 es distinta de 0, ¿verdad? Entonces, 1, el punto z igual 1, es un polo de orden 1 de f de z, ¿sí? Entonces, acá vamos a introducir esa información, ¿sí? Z igual 1 es polo de orden 1 de f de z, ¿verdad? Como ya sabemos eso, entonces podemos calcular ese residuo usando una regla. ¿Sí? Voy a escribir 2 pi por i porque estaba aquí. Y ahora voy a escribir cómo calcularía el residuo. Voy a usar una regla que es la regla 1. Cálculo del residuo de f en z0 siendo z0 un polo de orden 1. Y esa regla es simplemente límite para z teniendo a z0 de z menos z0 por f de z. O sea que en nuestro caso voy a escribir límite para z teniendo z0 de, mentira, a 1, de z menos z0 por f de z, ¿sí? Fíjense que f de z es todo esto. Al multiplicarlo por z menos z0, esto se cancela con aquello, ¿verdad? Con esto. Directamente puedo escribir así. 3z cubo más 2 sobre z cuadrado más 9 todo al cuadrado, ¿verdad? ¿Me explico? ¿Vamos hasta ahí?
Ariel, a mí no me quedó claro que lo que hiciste ahí, el paso anterior. Ah, Ajá, ¿por qué se anulaba el z menos uno? pues me queda z menos 1, o sea, z menos z0 a la 1, ¿cierto? Por regla, por f de z. ¿Y f de z quién es? Es 3z cubo más 2 sobre, sobre z menos 1 por, vamos a poner corchete acá, no, podemos distribuir el cuadrado, z. Entonces lo que yo hice, lo comenté, pero ahora lo hacemos por escrito, es, puedo simplificar esto con esto, ¿de acuerdo? Sí, ahora me quedó claro, gracias. Entonces, ahora evaluando el límite, ¿cómo nos queda? 2pi por i 5 sobre 100, ¿verdad? Que es lo mismo que 1 sobre 20. O sea que este integral nos queda pi por i sobre 10. ¿Verdad? ¿Estamos hasta ahí? ¿Está bien? Perfecto. Si ahora vamos al punto B, ¿sí? Fíjense qué pasa en el punto B. El punto B nos dice, que encontremos el valor de la integral, pero ahora la curva es módulo de z igual 4. La función es la misma, por lo tanto, los puntos singulares que tenemos son los mismos, ¿verdad? Vamos a graficar por ahí. Tengo un punto singular en z igual 1, ¿verdad? Tengo un punto singular en z igual a 3i y el otro en z igual a menos 3i, ¿cierto? Y ahora, la curva es una circunferencia, que la vamos a pintar de verde, de radio 4, ¿sí? De radio 4. ¿Qué pasa? La curva es una circunferencia que encierra los tres puntos singulares de la función, ¿sí? Está orientada positivamente. Entonces, tengo dos opciones acá. Una opción sería usar el teorema de los residuos, ¿sí? Calculando los residuos en los puntos interiores a la curva, ¿sí? Esto es, puedo considerar que la integral de f de z es igual a 2pi por i por la sumatoria de los residuos. En este caso ya no me quedó solo el residuo en 1, tengo que considerar el residuo en 1 y además tengo que considerar el residuo en 3i
y además el residuo en menos 3i, ¿verdad? Esto es un problema un poco más complicado que el anterior. Ahora ya no tengo solo un punto singular, tengo 3 puntos singulares, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para calcular estos residuos? Bueno, sabemos que z igual a 1 es un polo de orden 1. Por lo tanto, echando mano a la regla, ya estamos seguros de que ese es el valor del residuo que obtendríamos por el desarrollo en serie, ¿verdad? Ya lo calculamos, ese residuo vale 1 sobre 20, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué tipos de puntos singulares son estos? O sea, mejor dicho, 3i y menos 3i. Tenemos que poder determinarlo porque a partir de eso es que vamos a poder calcular esos residuos, ¿cierto? Por regla. ¿Qué tipo de puntos singulares son? Recordemos, nuestra función era, la habíamos dejado escrita como f de z, la habíamos expresado como 3z cubo más 2 sobre z menos 1, y a esto que está aquí lo habíamos escrito como z más 3i al cuadrado por z menos 3i al cuadrado, ¿verdad? Entonces pregunto, ¿qué tipo de punto singular es este y qué tipo de punto singular es este? Dice, polos simples, dice ahí el compañero. ¿Ustedes qué opinan? ¿Son polos de primer orden o son polos de segundo orden? Yo creo que son de segundo orden. ¿Por qué? ¿Cómo podemos hacer para mostrar eso? No importa, está todo bien. Pero son polos de orden 2, ¿sí? ¿Por qué son polos de orden 2? ¿Cómo podemos hacer para verlo a eso? De la misma forma que hicimos antes, ¿verdad? Si nosotros pensamos en nuestra función como una función, un momento, como un producto entre dos cosas, entre dos funciones, pensamos a nuestra función así, fíjense, como el producto entre 1 sobre z menos z0 a la m y una función phi de z analítica distinta de 0 en el punto z0, entonces podemos decir que z0 es un polo de orden m de f de z. En este caso, por ejemplo, pensando en el punto z igual 3i, yo podría pensar que mi función f de z se podría escribir así, fíjense. Y ahora pensar en que esto que tengo aquí es la phi de z correspondiente a este caso, ¿sí? Pregunta, ¿cómo es esta phi de z en 3i? Haría una pregunta, me surgió ahora.
Ahí en el término que marcaste adentro del rojo, la phi, ¿por qué no hay que tener en cuenta el z-1 que formaría parte del denominador? Porque me lo olvidé. Ok. Lo estaba por agregar ahora justo cuando... Tenés razón. Ahí va z-1. Exactamente. Entonces, todo esto es mi nueva phi, ¿sí? Fíjense, esta phi es un cociente de polinomios otra vez, analítica para todo z, distinto de menos 3i y de z igual 1. Por lo tanto, en el punto 3i, phi, llamémosle phi sub 2, es analítica. Esta función es diferente de 0 en el punto. Fíjense, ¿cómo podemos verlo? Cuando la evalúo, fíjense que me queda 3i elevado al cubo por acá, me queda por 3, esto me queda una cantidad imaginaria, más 2 me queda una cantidad compleja diferente de 0 en el numerador. Y en el denominador me queda 6i acá abajo, cuando le doy z igual 3i, ¿verdad? Y acá me queda 3i menos 1, me queda una cantidad compleja multiplicada por una cantidad real, en este caso, que me da una cantidad compleja. Tengo el cociente de dos números complejos diferentes de 0 ambos. Eso es diferente de 0, ¿verdad? No necesitamos saber exactamente cuánto vale, nos basta con saber que es diferente de 0 para poder estar seguros de que z igual a 3i es un polo de orden 2 de f de z. Por las dudas acá dice f de z y no f de e, como me parece que dice. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta sobre esto, sobre cómo pensar en esta regla? Bien, entonces, este punto es un polo de orden 2, ¿sí? Por lo tanto, para poder calcular el residuo de la función en ese punto, debería recurrir a la regla para un polo de orden 2. Y este punto, siguiendo un razonamiento similar, también se puede probar que es un polo de orden 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué deberíamos hacer para calcular esos residuos? Recurrir a la regla para polos de orden 2. ¿Sí? ¿Qué dice la regla? Es la regla 2, ¿verdad? Dice que si queremos encontrar el residuo de una función en un punto donde la función tiene un polo de orden 2, tenemos que aplicar esta operación. ¿Sí? Tenemos que encontrar phi, en primer lugar, que es simplemente z menos z0 a la m por f de z. Tenemos que derivar la m menos 1 veces. Estamos pensando en un polo de orden m. Tenemos que evaluarla en el punto z0 y a todo ese resultado dividirlo por m menos 1 factorial. ¿Está bien? Entonces, en este caso, fíjense una cosa. Voy a borrar esto. Volvemos a copiar todos. En este caso, la función f de z, ¿cuál es? Quiero calcular el residuo entre sí, ¿verdad? Entonces, yo ya sé que el residuo entre sí, perdón,
viene dado como 1 en un polo de segundo orden entre sí, viene dado por 1 sobre 2 menos 1, ¿verdad? M vale 2 en este caso, factorial, y ahora tengo que calcular la derivada con respecto a z de la función phi, la derivada primera, ¿verdad? Porque es la derivada de orden m menos 1, como m vale 2, tengo que tomar la derivada primera, de la función phi de z. La función phi de z es, por un simple despeje en la regla, fíjense, la función phi de z es z menos z0 a la m por f de z, ¿verdad? Entonces voy a escribir un momento. Esto. Disculpen, estoy teniendo un problema con la tableta. No sé. Ahí va. Entonces la función phi de z la voy a escribir como z menos z0 a la m multiplicada por la función f de z, ¿verdad? Ahora, un momento, cierro acá corchete. Ahora puedo simplificar, ¿sí? Esto con esto. Y ahora para poder, digamos, encontrar ese residuo voy a tener que hacer la derivada, ¿verdad? Eh, 1 sobre 1 factorial, no lo voy a escribir directamente, voy a tener que hacer esta derivada. Fíjense, es la derivada de un cociente, ¿verdad? Pero a su vez el denominador es un producto. Está bastante complicado esto. Yo creo que lo mejor acá, para no caer en la derivada de un cociente y que a su vez el denominador sea un producto, es poder resolver el denominador, ¿sí? O sea, dejarlo expresado como un polinomio y no como un producto de polinomios. ¿Cómo les quedaría eso? Claro, tenemos que encontrar esta derivada, ¿verdad? La que tenemos ahí en la pantalla, ¿sí? ¿Está bien? ¿Cómo podemos calcular esa derivada? Como la derivada de un cociente, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? El denominador es a su vez un producto. Entonces, cuando quiera hacer la derivada del numerador por el denominador sin derivar, todo bien. Pero cuando quiera hacer menos el numerador por la derivada del denominador, voy a tener que escribir la derivada del producto. ¿Se ve?
más que descomponer sería, digamos, aplicar la distributiva y deshacer esa factorización. Se puede hacer de la otra manera. Podemos hacerlo como ustedes quieran. Yo creo que haría distributiva en el denominador para no tener que aplicar la regla de la derivada de un producto dentro de la regla de la derivada de un cociente. ¿Explico? Pero podemos hacerlo así también, no pasa nada. Vamos a calcular esa derivada entonces, ¿sí? Fíjense, la derivada de un cociente es la derivada del numerador, la derivada del primero por el segundo sin derivar. La derivada del primero me queda 9z cuadrado por el segundo sin derivar. Perdón, un detalle, me olvidé algo. Fíjense que luego de derivar tenemos que evaluar la función en z0. Entonces, eso lo vamos a anotar acá y vamos a escribir así. Entonces, volvamos a la derivada. ¿Sí? La derivada del primero por el segundo sin derivar. Menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Pero acá hay un problema y es que el segundo es un producto de polinomios. La derivada de este producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y debajo me queda el denominador al cuadrado. Y a todo esto a su vez tengo que evaluarlo en z igual a 3i. ¿Está bien? Como ven, el cálculo del residuo en este caso no es tan sencillo como en el caso anterior. Tengo un polo de orden 2, tengo polinomios de orden 5 en el denominador y polinomios de orden 3 en el numerador, y las cuentas se complican un poco. Todavía habría que, digamos, sustituir z igual a 3i en esta expresión de aquí y reducir eso a un número complejo, con una sola parte real y una sola parte, o sea, con una parte real y una parte imaginaria, ¿verdad? Si hacemos las cuentas, digamos, podríamos llegar a que el residuo de esa función, un momento, un segundo.
claro. Nos queda que el residuo de esa función en el punto 3i es menos 1 sobre 40 más i por menos 143, vamos a borrar acá, sobre 540. Eso es lo que vale el residuo de la función en el punto 3i. ¿Cómo lo hicimos? A partir de la regla 2. ¿Sí? No hicimos todos los cálculos por una cuestión de tiempo, eso se los dejo para ustedes. Lo que vale el residuo allí es esto que tenemos aquí. Hoy preguntaron a la mañana si el residuo puede ser una cantidad. C sub n de las series de Laurent pueden ser complejos, ¿sí? Y digamos, con esto nosotros todavía no estaríamos en condiciones de informar el valor de la integral. Fíjense lo que necesitamos. Necesitamos el residuo en 1, que ya lo tenemos, el residuo en 3i, que en parte lo acabamos de encontrar. Digo en parte porque no hicimos todas las cuentas ahora en la clase. Y por otro lado, el residuo en menos 3i que deberíamos calcular. En menos 3i, si seguimos un procedimiento similar a lo que seguimos aquí debajo, también vamos a ver que la función tiene un polo de orden 2 y por lo tanto para calcular el residuo en ese punto por regla necesitaríamos recurrir a la misma regla. ¿Sí? Entonces, de vuelta, el planteo sería similar, a diferencia de que en este caso el punto es menos 3i, ¿verdad? Yo no voy a resolver esto completo por una cuestión de tiempo. Prefiero que usemos el tiempo de la clase para avanzar sobre otros ejercicios. En todo caso, estas cuentas que las pueden hacer ustedes y cualquier cosa nos consultan, ¿sí? Pero en este caso, fíjense, el planteo es el mismo, o sea, es 1 sobre m menos 1, siendo m el orden del polo, por la derivada de phi de z, que en este caso es z menos z0 a la m, z0 es 3, menos 3i, perdón, o sea, z menos z0 a la m, pongo z menos menos 3i al cuadrado. Esto es lo mismo que decir z más 3i al cuadrado por f de z, o sea, 3z cubo más 2 sobre z menos 1 por z menos 3i al cuadrado por z más 3i al cuadrado, ¿verdad? Y a toda esa derivada, una vez que la hayamos calculado, deberíamos evaluarla en menos 3i. ¿Sí? No vamos a resolver esta derivada, habría que seguir un procedimiento similar al que planteamos antes, pero ahora para el punto menos 3i, no vamos a hacerlo ahora. Lo que sí me interesa que tengamos a mano es el valor del residuo, que yo ya lo tengo calculado. Y que es menos 1 sobre 40 menos i por 143 sobre 540.
Entonces, dicho todo esto, tenemos ahora sí calculado en parte los valores de los residuos en los puntos z igual a 1, z igual a 3i y z igual a menos 3i, ¿verdad? Por lo tanto, ahora sí, teniendo a mano todos estos residuos, los cuales deberíamos encontrar haciendo todas estas cuentas, ahora sí podemos calcular la integral. ¿Sí? Ahora sí podemos calcular la integral. ¿Sí? Entonces, vamos a lo importante. Calculamos los residuos. Teníamos el residuo en z igual a 1 de la función del inciso A del ejercicio. Y ahora calculamos los residuos en este punto y este punto. Hubo que hacerlo a partir de la regla 2 por tener en ellos la función un polo de orden 2 y no un polo de orden 1. Entonces, con toda esa información podemos venir a la integral y finalmente encontrar su valor. ¿Sí? Dijimos que el residuo de la función, vamos a seguir aquí debajo, el residuo de la función en z igual a 1 era 1 sobre 20, ¿verdad? El residuo de la función en el punto 3i era menos 1 sobre 40 más i por 143 sobre 540, ¿verdad? Mayor menos era este. Y que el residuo en el último caso era 1 sobre 40, menos 1 sobre 40, perdón, más i por 143 sobre 540. ¿Cierto? Residuo en uno, residuo en el otro punto y residuo en el tercer punto. ¿Sí? Habiendo calculado todo esto, podemos ver si combinamos las partes imaginarias y las partes reales que el resultado de todas las integrales es 0. ¿Sí? Entonces en el inciso B la integral vale 0. ¿Está bien? Acá, disculpen, yo me confundí. Este es más. ¿Sí? Por favor, arreglen eso. ¿Hay alguna pregunta sobre este procedimiento? No resolvimos, insisto, no resolvimos de forma completa las cuentas ahora por una cuestión de tiempo. ¿Sí? Pero, digamos, tranquilamente podemos hacerlo. ¿Sí? Reemplazo 3i acá arriba y opero algebraicamente y deberíamos arribar a este resultado. Lo mismo en el cálculo del residuo en menos 3i. Fíjense una cosa. En el primer caso que vimos, la curva sobre la cual integramos encerraba solo un punto singular. Eso nos llevó a calcular un solo residuo para poder informar el valor de la integral. En el segundo caso, en cambio, la integral era sobre una curva que encerraba 3 puntos singulares, con lo cual había que determinar 3 residuos, lo cual nosotros hicimos ahora en clase en parte, por una cuestión de tiempos, pero evidentemente es bastante más trabajo que en el caso anterior. Entonces, la pregunta que surge es, ¿no habrá alguna manera
de resolver esto de forma más sencilla? ¿Qué opinan? Por ahí Juan había mencionado algo de cero en infinito, pero me gustaría saber qué opina el resto. Si digamos, creen que podemos echar mano a algún otro teorema o alguna otra manera, procedimiento para poder resolver este ejercicio. ¿Qué dicen? Porque evidentemente cuando hay solo un punto singular, calcular un residuo puede no ser tan complicado, pero si hubieran 3 puntos singulares o 5 o 7 adentro de la curva, ya calcular todos esos residuos no es una tarea tan sencilla. No sé si no es más conveniente parametrizar la curva y calcular la integral por definición que hacer todas estas cuentas. ¿Me explico? Es solo una curva, es relativamente fácil de parametrizar. Habría que verlo, pero digo, no pareciera ser tan eficiente el teorema en este caso, digamos, considerando los puntos singulares que están por adentro. ¿Se les ocurre alguna otra alternativa? Ahí es donde podríamos aplicar teorema integral de Cauchy para dominios múltiplemente conexos y fórmula integral de Cauchy. Esa es una manera de hacerlo, exactamente. ¿Y otra? Un segundo. Esa es una manera de hacerlo, Eric. ¿Y otras? ¿Cuáles pueden ser? Fíjense una cosa. En esta teoría ustedes vieron que, digamos, si vos tenés una función que es analítica, ¿sí?, en todo el plano, excepto en un número de puntos finitos interiores a un contorno, entonces yo puedo calcular la integral sobre esa curva como menos 2pi por i por el residuo de la función en infinito. Este teorema me dice que todos los puntos singulares que tiene la función, todos los puntos singulares finitos, quedan por dentro de la curva, que es justamente el caso del inciso B. Si eso pasa, entonces yo puedo calcular la integral como menos 2pi por i por el residuo en infinito de la función. ¿Está bien? Entonces, bajo este segundo teorema, que en realidad es una extensión del teorema anterior, podemos decir que la integral, esto es otra forma de resolver el inciso B, que la integral sobre c de la función f de z por reducción a un único residuo, puedo calcularla como menos 2pi por i por el residuo en infinito. ¿Por qué? Porque en este segundo caso, todos los puntos singulares
quedan dentro, todos los puntos singulares finitos quedan dentro de la curva. ¿Sí? Surge entonces otra pregunta. ¿Cómo hago para calcular el residuo de la función en infinito? ¿Verdad? ¿Qué opinan? ¿Recuerdan algo de eso? ¿Cuánto vale este residuo? Y bueno, veamos qué dice la teoría. La teoría dice que el residuo en infinito de una función es el coeficiente b sub 1 del desarrollo en serie, ¿sí?, cambiado de signo. La teoría dice esto. Yo tengo un desarrollo en serie en un entorno de infinito, recordemos la forma de la región de convergencia, ¿verdad? Tengo un desarrollo en serie en un entorno de infinito, que tiene esta forma. El residuo, por definición, viene dado como c sub menos 1 multiplicado por menos 1, ¿sí?, menos c sub menos 1. ¿Sí? O sea, el coeficiente que acompaña a la potencia z a la menos 1 cambiado de signo. ¿Sí? Eso es por definición el residuo. Para poder calcularlo, a ese residuo en infinito, también existen una serie de reglas. ¿Sí? También existen una serie de reglas. En el caso de que la función posea un cero de primer orden en infinito, puedo calcular ese residuo como menos el límite para z tendiendo a infinito de eso que tengo ahí, z por fs. En el caso que la función tenga un cero de orden 2 o superior en infinito, entonces puedo decir directamente, supongo que a esto te refería Juan, que la función tiene un residuo igual a 0. ¿Sí? Y la función tiene un 0 de orden 2 o superior, en infinito el residuo vale 0. ¿Sí? Y finalmente hay una tercera regla para calcular el residuo en infinito que no nos brinda el valor del residuo, sino que nos permite reformular el problema a otro problema en el cual tenemos que calcular el residuo en z igual 0. Digamos, si yo pienso que esta función está aquí, toda completa, es una función g de z, entonces transformo el problema de calcular el residuo de una f de z en z igual a infinito en un problema de calcular el residuo de una g de z en z igual a 0. Pero voy a tener que analizar qué tiene esa g de z en z igual a 0. Si tiene un polo de orden 1, entonces voy a poder recurrir a esta regla para, usando la g de z. Si tiene un polo de orden 2, voy a poder recurrir a esta otra, y así. Entonces, fíjense que hay una diferencia conceptual importante con esta última, y es que esta última no me brinda el valor del residuo, sino que me permite reformular el problema de calcular un residuo en infinito a partir de un residuo de otra función en 0. Ahora, parece entonces bastante importante, también así como hoy determinábamos el orden del 0, perdón, el orden de los polos, parece ahora importante poder determinar el orden del 0 en infinito para poder ver si entramos a esta regla, a esta, o en realidad ninguna de ellas nos sirve. ¿Sí? Pregunto entonces, ¿cómo podemos hacer para determinar el orden de un 0 de una función en infinito? ¿Qué opinan sobre eso?
¿Hay alguna manera práctica de hacerlo? Fíjense una cosa. Desde el punto de vista teórico, determinar el orden de un cero en infinito implica dos cosas. Por un lado, para poder determinar el orden del cero en infinito, en primer lugar, la función tiene que tener un cero en infinito. Si la función no vale cero o no tiende a cero en infinito, no podemos pensar en que va a tener un cero. Por otro lado, el orden del cero en infinito viene dado de esta manera, fíjense. Si la función, ¿sí?, f de z puede ser escrita de esta manera, siendo phi de z analítica en infinito y phi en z igual a infinito distinta de cero, entonces yo puedo decir que f de z tiene un cero de orden m en infinito. Esta es una manera de verlo y es la más general. En la práctica, muchas veces usamos, y aclaro, esto solamente es válido para cocientes de polinomios, muchas veces usamos el hecho de que el orden de los polos tiene que ser igual al orden de los ceros en el plano complejo extendido. Repito, y esto es una regla bastante práctica para resolver los ejercicios, pero solo es válida para cocientes de polinomios. ¿Sí? Anotemos, para cocientes de polinomios, el orden o la cantidad, ¿sí?, la cantidad de ceros es igual a la cantidad de polos en el plano complejo extendido. ¿Sí? Como dijo Juan. Entonces, fíjense una cosa. En este caso, la función que tenemos es un cociente de polinomio, ¿verdad? Es un cociente de polinomio. Tenemos un polinomio de orden 3 arriba y un polinomio de orden 5 debajo, ¿verdad? Por lo tanto, lo que podemos ver es lo siguiente. Habíamos encontrado dos polos de orden 2 y un polo de orden 1. Quiere decir que en el plano complejo tenemos 5 polos, ¿verdad? En este caso, la cantidad de polos es igual a 5. Por lo tanto, la cantidad de ceros también deberá ser 5, ¿verdad? Fijémonos una cosa. Los ceros de nuestra función, ¿sí? Los ceros de nuestra función, ¿dónde están? ¿En qué valores del plano complejo la función vale 0? Simplemente tenemos que igualar nuestra función a 0 para encontrarlo. Entonces, fíjense. La función 3z cubo más 2 sobre z menos 1 por z cuadrado más 9 todo al cuadrado es igual a 0 cuando el numerador vale 0. O sea, cuando 3z cubo más 2 es igual que 0. O sea,
cuando z cubo es igual a menos 2 tercios. O sea, cuando z es igual a menos 2 tercios a la 1 tercio, ¿verdad? Como ustedes saben, si vemos a este número menos 2 tercios como un número complejo con módulo 2 tercios e infinitos argumentos, pi, 3pi, 5pi, menos pi, etc., vamos a poder encontrar tres valores diferentes que satisfacen esta ecuación. ¿Sí? Entonces de acá puedo ver que tengo tres polos simples. ¿Sí? Para determinar el orden de los polos, ya vieron ayer con Gabriel que si podemos escribir a nuestra f de z como z menos z0 a la m por una g de z, siendo g de z analítica y distinta de 0, en z0, entonces z0 es un 0 de orden m de f de z, ¿verdad? A partir de esta regla es posible ver que nuestra función tiene tres polos simples. ¿Sí? Entonces, dicho todo esto, y pasando un poco en limpio, tenemos un cociente de polinomios, ¿sí? Nuestra función es un cociente de polinomios, tenemos 5 polos y tenemos 3 polos simples. Por lo tanto, para que la cantidad de ceros sea igual a la cantidad de polos en el plano complejo extendido, deberíamos tener en infinito un cero de orden 2. Entonces, juntando esta cuestión, perdón, acá puse 3 polos simples y esto está mal, son 3 ceros simples, disculpa. Perdón. Juntando esta información, entonces z igual infinito es un 0 de orden 2 de f de z. ¿Qué ganamos con eso? Ganamos que ahora podríamos llegar a calcular este residuo por regla, cosa que hasta ahora no podíamos hacer porque no sabíamos cómo se comportaba la función en infinito. Entonces, un comentario importante es que fíjense que de la misma manera que cuando estamos en el plano complejo finito y en un punto singular aislado finito, resulta importante saber si la función tiene un polo de orden 1, un polo de orden 2 o un polo de orden m, para poder ver a qué regla echar mano para el cálculo del residuo correspondiente. Cuando estamos en infinito resulta importante poder determinar cuál es el orden del cero, en caso de que tenga un cero, para poder echar mano, si es que podemos, a una regla para el cálculo del residuo. ¿Está bien? Entonces fíjense cómo se encadenan las distintas cosas. Para poder calcular el residuo, si voy a recurrir a una regla, necesito saber antes cómo se comporta la función en ese punto. Y para eso tengo que poder determinar el orden del cero de una función en infinito o el orden de un polo en el caso de un punto singular finito. ¿Sí? ¿Por qué decimos todo eso? Porque a partir de saber que la función tiene un cero de orden 2 en infinito, podemos saber, por esta regla que vimos aquí debajo, la voy a volver a mostrar, podemos saber que nuestra función en infinito tiene un residuo igual a 0. ¿Bien? Entonces, vamos a decir aquí, entonces,
residuo en z igual a infinito de f de z es igual a 0. Ustedes hacen el desarrollo en serie de la función en un entorno de infinito, se van a encontrar con que el coeficiente este que representa el residuo vale 0. Dicho todo eso, entonces ahora podemos decir que nuestra integral era menos 2pi por i por 0, es decir, 0. Lo cual es exactamente lo mismo que habíamos obtenido calculando la integral a partir de los puntos singulares que se encontraban dentro de la curva, ¿verdad? Entonces, calculando la integral a partir de los 3 puntos singulares que están por dentro, tuvimos que calcular 3 residuos. El residuo en 1 ya lo teníamos, calculamos estos dos y obtuvimos que el resultado final de esa integral aquí debajo era 0. ¿Sí? Fuimos después por otra vía, fuimos después por los puntos singulares que están por afuera y en particular usamos el teorema de reducción a un único residuo. Para eso nos surge la pregunta, bueno, ¿cuánto vale el residuo de la función en infinito? Y para eso tuvimos que preguntarnos cómo se comporta la función en infinito. En particular, descubrimos que la función en infinito tiene un 0 de orden 2. Por lo tanto, por regla le corresponde un residuo igual a 0. Y eso es lo que nos permitió resolver la integral y afirmar que vale 0. Este valor, como les decía, coincide con lo que obtuvimos en el primer procedimiento que hicimos. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Ok. Juan, Valentín, Asmin, Estefanía, Doris. ¿Hay alguna consulta? ¿Por qué? ¿Por qué un 0 de orden 1, Juan? Tengo tres ceros simples y tengo 5 polos de orden 1. Mentira. Tengo 2 polos de orden 2 y un polo de orden 1. Tengo 5 polos y 3 ceros simples. Y mi función es un cociente de polinomios. Tengo, por lo tanto, un 0 de orden 2 en infinito. ¿Está bien? Una cosa que me parece importante volver a mencionar es que cuando tengan dudas, ok, ahí va, bien. Igual cuidado, si en 3i y en menos 3i tuviésemos un polo simple, en infinito no tendríamos ni un 0 ni un polo. ¿Sí? Porque nos quedaría 3 ceros simples y 3 polos simples. Puede darse ese caso también, ¿no? Bueno, una cosa les iba a decir que me parece interesante volver a mencionar es que siempre que ustedes no puedan echar mano a las reglas para hacer el cálculo del residuo, siempre lo más conveniente es recurrir al desarrollo en serie que converge en las proximidades del punto. Por ejemplo, si yo quiero encontrar el residuo de esta función en z igual 1, tomo toda la función y hago un desarrollo válido en la región
módulo de z menos 1 mayor a 0 menor a un cierto r. De ese desarrollo, el coeficiente que acompaña la potencia negativa z menos 1 a la menos 1 es el residuo. Las reglas no hacen otra cosa que ahorrarnos ese desarrollo y brindarnos directamente el coeficiente. ¿Sí? Pero la regla se basa en una determinada, una determinada forma del desarrollo. Por eso son un poco limitadas. En la práctica a veces no podemos echar mano a las reglas. ¿Sí? Tengamos siempre presente eso. El desarrollo en serie es la manera más general y segura, por así decirlo, de encontrar el residuo. ¿Sí? Vamos a resolver ahora, en los minutos que nos quedan, vamos a plantear el 13. ¿Sí? En particular, me interesa que planteemos el 3A. Me gustaría que ustedes puedan decirme dónde están las singularidades de esta función. Tendrías 4 singularidades ahí, en menos 1, más 1, en i y menos i. ¿Y cómo hiciste para encontrarlas? Igual el denominador a 0 y calculé las raíces. Perfecto. Bien. Entonces tengo una en 1, otra en i, otra en menos 1 y otra en menos i, ¿verdad? Uno i menos 1 menos i, ¿verdad? Y tengo una circunferencia, en el caso A, de radio 2. Una cosa así, ¿verdad? Pero en general, o sea, vamos a tener que vamos a asumir orientación positiva, ¿sí? Si no dice nada, en general, asumimos orientación positiva. ¿Está bien? Entonces pregunto, con el teorema de los residuos, ¿cómo nos quedaría planteada la integral sobre esa curva, considerando, como dice el enunciado, las singularidades que están por dentro? Yo voy a escribir la expresión en color celeste para esta y en color rojo luego para las singularidades que están por fuera. ¿Cómo nos quedaría eso? La integral sobre la curva C orientada positiva de la función f de z por teorema de los residuos. Veamos, ¿podemos aplicarlo o no? ¿Qué opinan? CAC, un contorno cerrado simple orientado positivo. Eso lo tenemos. CAF, una función analítica sobre C y en todos los puntos interiores a C, salvo en algunos puntos en particular, en algunos puntos singulares aislados. Si eso pasa, cosa que en este caso ocurre, porque tengo un cociente de polinomios que únicamente deja de ser analítico en esos puntos marcados en rojo que comentaba Eric hace un momento, entonces puedo escribir esta integral como 2pi por i por la sumatoria de los residuos en los puntos singulares aislados. Tendría que calcular el residuo en 1, el residuo en i, el residuo en menos 1
y el residuo en menos i, ¿verdad? Así sería el cálculo de la integral usando el teorema de los residuos, considerando los puntos singulares que están por dentro del contorno. Entonces surge la pregunta, bueno, ¿y cómo hacemos para calcular el residuo en cada uno de esos puntos? ¿Qué tipo de comportamiento muestra la función en cada uno de esos puntos? Si consideramos lo que dijo Eric, podemos decir que tengo un polinomio de orden 4 y tengo 4 raíces diferentes, por lo tanto esto puede ser factorizado así. Cada una de esas raíces, el denominador, esto es una i por las dudas, no es un i. Puede demostrarse que es un polo simple, un polo de orden 1. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, tomando el punto z igual 1. Consideramos que todo esto es nuestra phi y podemos ver que esta es analítica en el punto z igual 1, ¿verdad? Y que es diferente de 0. Queda 1 sobre 1 menos i por 2 por 1 más i. ¿Sí? Son todos polos de orden 1. ¿Sí? Entonces, tenemos dos posibilidades de calcular ese residuo por regla. ¿Sí? Echamos mano a la regla que vimos antes, en la cual entrábamos por polo de orden 1, me refiero a esta regla, la regla 1, o bien podemos echar mano a esta regla, que es una regla pensada también para polos de orden 1. Quería guardarme, digamos, presentarles esta regla en este ejercicio porque justamente esta regla es particularmente útil cuando tenemos muchos polos de orden 1 para resolver su residuo. ¿Sí? Lo que dice es que el residuo de la función, si podemos pensar a nuestra función como un cociente de dos funciones p y q, siendo p en el punto distinta de 0 y q en el punto igual a 0, y siendo q' a su vez diferente de 0, podemos calcular el residuo directamente como esto que tenemos aquí. Entonces, esta es otra regla para polos simples, en el cual nosotros vemos a la función como un cociente de otras dos funciones. En nuestro caso, por conveniencia, como tenemos un cociente polinomio, vamos a considerar que el numerador es p y el denominador es q. ¿Está bien? Entonces, vamos a escribir directamente, esto es 2pi por i, el residuo en z igual 1 lo vamos a escribir como, vamos a considerar, yo les decía, que esto es p, y vamos a considerar que esto es q. Entonces el residuo lo vamos a calcular directamente como P en 1, P en Z0 sobre Q' en Z0. Eso es lo que dice la regla 3. Voy a poner acá por regla 3. Entonces voy a escribir directamente Z evaluado en Z igual 1 sobre Q', que es la derivada del denominador, o sea 4z cubo, evaluado también en z igual 1. Más z, en este caso lo único que va a cambiar es el punto en el cual evalúo, porque la función se comporta de la misma forma. Con lo único que habría que tener cuidado es con que la derivada
como dice la regla, no sea igual a 0. Si la derivada es igual a 0, ya esa regla no sirve, ¿sí? Pero en este caso la derivada no es nula en ningún caso, en ningún punto singular. Ustedes me dirán cuánto valen esos cocientes. Los pi por i por... ¿Cuánto vale el primero? El numerador está fácil, vale 1, y el denominador también está fácil, vale 4. ¿Cierto? Segundo, numerador y ¿cuánto vale el denominador en este caso? Menos 4. Menos 4. ¿Por qué menos 4? No me acuerdo cuánto era el cubo ahora. Y al cubo puedo verlo como i al cuadrado por i, ¿no? ¿Cuánto vale? Ahí está, menos i. Menos i, entonces me queda menos 4i. Más menos 1. Menos 1 al cubo, menos 1. Menos 4, ¿verdad? Más menos i. Menos i al cubo. Menos i al cubo es esto. Esto es 1, me queda ahí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Vamos a simplificar esto con esto con esto y esto con esto. Me queda un cuarto, menos un cuarto, menos un cuarto. ¿Cierto? Todo esto vale 0. ¿Está bien? Ahora, yendo por fuera, vamos a dibujar eso o escribir eso en rojo. Tenemos esta situación. Vamos a volver a nuestra gráfica. Esta es la curva C. Si voy por dentro, tengo que considerar estos 4 puntos singulares. Si voy por fuera, no tengo ningún punto singular externo, ¿verdad? Por lo tanto, puedo volver a echar mano al teorema de reducción a un único residuo. Puedo decir que la integral sobre C orientada positivamente de la función f de z puede calcularse como menos 2pi por i por el residuo de f en z igual a infinito. En este caso, ¿cuánto vale? Bueno, nuevamente tenemos un cociente de polinomios. Es cierto, ¿no? Nuevamente tenemos un cociente de polinomios. Por lo tanto, estamos seguros otra vez que en el plano complejo extendido, la cantidad de ceros tiene que ser igual a la cantidad de polos. Como vemos, nuestra función tiene un 0 de orden 1 en z igual 0.
y tiene 4 polos simples. ¿Sí? Tengo 4 polos y un solo cero. ¿Dónde están los 3 ceros que me faltan para compensar? En infinito, ¿verdad? Recordemos, estamos en el caso de un cociente de polinomios. Por lo tanto, en infinito, la función tiene un cero z igual a infinito, es un cero de orden 3 de f de z. Por lo tanto, el residuo, ¿cuánto vale? Cero, por la regla 2. Exactamente, 0. Por lo tanto, la integral vale también 0. Lo cual es consistente, ¿verdad? Hay una cuestión acá, y es que hasta ahora nosotros, cuando fuimos por afuera, únicamente consideramos el punto singular infinito. Hablamos de esta versión de teorema de reducción a un único residuo. Eso es cierto siempre y cuando la curva C encierra todos los puntos singulares finitos. Pero puede que eso no sea así. Y en ese caso tenemos que considerar esto. Si nuestra curva C no encierra todos los puntos singulares finitos, sino que quedan algunos puntos singulares finitos por fuera de la curva C, entonces el resultado de nuestra integral a través del teorema de los residuos será 2pi por i por la sumatoria de los residuos en esos puntos singulares finitos que quedan por fuera de la curva, más el residuo en infinito. Siempre tenemos que considerarlo. Entonces, vamos a plantear un caso más donde podamos ver que eso sucede. Por ejemplo, para no abrir volvemos al caso, a un caso que ya vimos, ¿sí? Fíjense, hoy el primer ejercicio que resolvimos fue este. Este ejercicio lo resolvimos a partir de los puntos singulares que quedaban por dentro y dijimos que el resultado de esta integral era 2pi por i por el residuo de la función en el punto z igual 1. ¿Sí? Ahora bien, fuimos por adentro, pero tranquilamente podríamos haber ido por fuera. ¿Sí? Y en ese caso podríamos haber dicho que esta integral venía dada a partir del residuo en 3i más el residuo en menos 3i más el residuo en infinito. ¿Cierto? ¿Me siguen lo que quiero decir? O más o menos. Lo que me parece importante aclarar ahora es que cuando vamos por afuera, no siempre ocurre que a partir de solo el residuo en infinito encontramos el valor de la integral. Tenemos que considerar los puntos singulares finitos que queden por fuera de la curva también. En este caso, además del residuo en infinito, si queremos ir por afuera, vamos a tener que considerar el residuo en este punto y el residuo en este punto. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, vamos a agregar una parte a este enunciado o a este ejercicio, que es para el caso A del 1, ¿sí? Vamos a hacer así. Para el caso 1A
considerando puntos singulares o los puntos singulares exteriores a C, vamos a encontrarnos con la siguiente situación, fíjense. Simplemente voy a graficar rápido para tener otra vez el bosquejo y pararnos nuevamente en el problema. Teníamos un punto singular en 1, uno en 3i y uno en menos 3i. Y tengo una curva que encierra solamente un punto singular. Entonces, si voy por adentro, con el residuo en el punto z igual 1 es suficiente. Si voy por afuera, eso ya lo hicimos. Si voy por afuera, entonces voy a tener que decir que la integral sobre la curva C orientada positivamente de la función f de z es igual a menos la integral sobre la curva C orientada negativamente de la misma función f de z. Y esto lo hago porque el teorema de los residuos, cuando vamos por fuera, la tesis está escrita con la curva en sentido negativo. Cuidado con eso. Entonces, el resultado nos queda menos 2pi por i por el residuo, voy a escribir acá una llave, ya con corchete, por el residuo de la función en z igual a 3i, más el residuo de la función en z igual a menos 3i, más, sigo acá abajo, el residuo de la función en z igual a infinito. Entonces, habíamos visto que esto tenía un valor, esto tenía otro valor, y esto tenía otro valor. Haciendo la suma de estos tres, multiplicando por 2pi por i y por este menos, por el cambio de sentido de recorrido de la curva, deberíamos llegar al mismo resultado que llegamos en el caso A, en el cual solamente consideramos el residuo en el punto z igual a 1. Entonces, un poco la idea de esta última parte que les estoy mostrando es que cuando vamos por fuera, no necesariamente nos alcanza con el residuo en infinito. También, en el caso de que los haya, debemos considerar los residuos en los puntos singulares que quedan por fuera de la curva. Eso es lo que dice esta tercera versión del teorema, ¿sí? Es cuando vamos por fuera, pero además debemos incluir los puntos singulares los residuos, perdón, en puntos singulares finitos. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Si no hay preguntas, quien quiera quedarse se puede quedar. Si no hay preguntas, damos por acá